En el libro de Efesios, Pablo hace un reconocimiento y una exaltación a Dios como nuestro Salvador, como nuestra guía a través del diario vivir y a las luchas a las que nos enfrentamos. Hemos venido estudiando durante estos meses en el libro de los Efesios cómo en el comienzo Pablo muestra a un Dios que hace todo por la salvación del hombre, lo que hizo por ti, lo que hizo por mí desde antes de la fundación del mundo. Y cuando la persona se entrega a Cristo, empieza a convivir con Cristo, obviamente tiene un cambio y un resultado. Por eso es que Pablo, durante los Efesios, durante los 5 capítulos que hemos estudiado hasta el momento, Pablo nos enseña cómo vive un cristiano la vida, porque la vida sin Cristo no puede ser la misma que venimos llevando, ni puede ser igual a lo que venimos viviendo, tiene que ser diferente, tenemos que cambiar, tenemos que recibir el Espíritu Santo, abrir nuestro corazón, permitir su obra y que sea una realidad en nuestra vida experimentar la salvación en casa, en el trabajo, en la universidad, en el colegio, doquiera vayamos, a eso somos invitados mediante el estudio del libro de Efesios. A eso nos invita Cristo, a eso nos invita el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y a eso también nos invita Pablo. Así que vamos a estudiar para esta semana la segunda parte del capítulo 6. Los invito. Para esta semana vamos a estudiar, aparte, la segunda parte del libro de los Efesios, en el capítulo 6. Vamos a estudiar los versos 10 al 13. Hay una continuación del verso 14 en adelante, que eso va a ser para la próxima semana. Pero por ahora vamos a estudiar el verso 10, que dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vivimos en un constante conflicto. Somos partícipes de un conflicto cósmico, la lucha entre el bien y el mal, entre Cristo y entre Satanás. Y en algunas ocasiones, mientras estudiamos el libro del Apocalipsis, nos damos cuenta de las dos características, o de los dos caracteres más bien, el carácter de Cristo y el carácter de Satanás. Y tenemos que elegir de qué bando estamos. No podemos ir por la mitad, decir o un ratico aquí o un ratico acá, no. Tenemos que hacer una decisión. Y en nuestra mente está esa lucha, nuestra mente se la pelea Cristo y se la pelea Satanás. Somos gobernados por uno o somos gobernados por otro. Por eso Cristo en muchas ocasiones hacía eso y, por ejemplo, expresó frases como: el que no está conmigo contra mí es, el que conmigo no recoge desparrama. O sea, siempre hay una lucha constante en nuestra mente, y es Cristo queriendo, como ya les hemos dicho en algunas ocasiones, realzar en el hombre la imagen de Dios que se había perdido. A eso fue que vino Cristo. Eso es, eh, eso fue lo que hizo el pecado, degradó nuestra imagen de Dios. A eso viene Cristo, porque nuestra mente está ocupada por el pecado, nuestra mente la ocupa Satanás, y por eso hacemos cosas a contranatura, o sea, contra la naturaleza de Dios, contra lo que en el comienzo fue original, el plan original, una mente entregada a Cristo que se quiere relacionar perfectamente con Cristo, a la que se le deja entrar el pecado, la desconfianza de Dios, decidimos dejar vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios, y automáticamente vivimos pues de toda palabra que sale de la boca de Satanás. Ese es el conflicto en el que estamos, una lucha interna.
Por eso aquí dice Pablo reafirmando una vez que sin Cristo no hay nada, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor. Ya lo habíamos visto en el capítulo 4, en el capítulo 5, cuando dice, anden como anduvo Cristo, como se entregó. Aquí Pablo reafirma, hermanos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué? Porque en esta batalla no podemos solos. No podemos solos, sin Cristo. El mismo Cristo lo dijo en Juan 15, sin mí nada podéis hacer. Por muy buenas intenciones que yo tenga de querer vencer el mal, de salir y pelear contra Satanás, por si alguno quiere hacerlo por su propia fuerza, no vamos a poder nunca. Fortalecedos en el Señor, fortalezcanse en el Señor, vístanse de la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Solos no podemos. Ese es el problema del ser humano, querer constantemente hacer cosas por sí mismo, no solo para ganar la salvación, sino también para derrotar el mal. O sea, queremos nosotros mismos hacer de todo y creernos los superhéroes, los chachos del paseo, como en el argot popular a veces lo decimos, creernos los chachos del paseo, los duros, los que... No, fortalezcanse en el Señor y vístanse de la armadura de Cristo para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y estamos en una guerra donde tenemos que definir de qué bando estamos, y hay un bando vencedor, hay un bando vencedor y hay un bando perdedor, y Cristo lo reafirma aquí en Juan 16 cuando le habla a sus discípulos. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan ¿qué? Paz, paz, que es uno de los frutos del Espíritu, para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicción. Mire, estamos hablando de un conflicto, estamos siendo partícipes de un conflicto, tendremos aflicción, pero se nos asegura la victoria. Confiad, yo he vencido al mundo. Y en Apocalipsis lo reitera varias veces. Recuerden el mensaje de las 7 iglesias. Al final de cada mensaje se le dice al que venciere. Y por allá en Apocalipsis 22 también dice al que venciere. Al que venciere, leemos de Apocalipsis 3:21, le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como ¿quién? Yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El lado correcto es el lado de Cristo, el lado que estamos del lado del que venció. Por eso no debemos tener miedo. Por eso se nos insta Pablo a decir, usen las vestiduras de Cristo y confíen en el Señor para que puedan vencer a Satanás. Dice el verso 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Contra quién es nuestra lucha? Contra Satanás, contra su ejército. Es una lucha grande. Nuestra mente está en constante disputa y solo nosotros decidimos de qué lado estamos, del lado de quién decidimos, o más bien, a quién decidimos entregarle nuestra mente. No tenemos lucha contra sangre y carne. O sea, cuando dice sangre y carne, no es contra un humano como usted o como yo, no es contra eso. De pronto en ese terreno podemos vencer, porque estamos equiparados prácticamente con lo mismo y podemos prevalecer. Pero contra lo que nos enfrentamos cada día, contra dice aquí, contra potestades, gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales. O sea, no es una lucha física, es una lucha mental.
contra nuestros deseos, contra nuestras inclinaciones hacia el mal. ¿Quién puede revertir eso? El único que puede revertir eso es Cristo, por medio de la obra del Espíritu Santo. Y eso está comparado fácilmente en Gálatas 5, 19 al 22. Dos versículos mostrando cuáles son las obras de la carne, de qué no debiéramos participar, y después dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. El resultado de estar con Cristo y de vencer es ese. Y en el Apocalipsis, cuando lo estudiamos a fondo, la persona que vence, dice, al que venciere, no es el que sale a pelear como loco por sus propios medios, es el que se inclina a Cristo, el que se entrega a Cristo, el que reconoce que no puede solo, que necesita de Cristo, y el que se arrepiente, el que quiere mantener una relación con Dios. Ese es el que vence. Por eso el que se entrega a Cristo, como lo leímos en el verso anterior, dice, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido con mi Padre en su trono. Y leo aquí un verso de Juan 14:30, cuando Cristo antes de la crucifixión, por decirlo así, se está despidiendo de sus discípulos, y dice, ya no hablaré más con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo. ¿Quién era? ¿Qué describe Efesios? Nuestra lucha es contra principados, potestades, los gobernantes de este mundo. Y hasta ese momento, hasta aquí cuando dice Cristo, viene el príncipe de este mundo, ¿quién era? ¿Quién tenía el control de este mundo hasta ese momento? Lo tenía Satanás. Y eso está en Job. ¿Se acuerdan la historia de Job? Un día vinieron delante de Dios todos los hijos, y entre ellos fue Satanás, fue el representante de este mundo. Aquí dice, viene el príncipe de este mundo, o sea, venía Satanás. Pero ¿qué dice Cristo? Dice, este no tiene ningún dominio sobre mí, no tiene nada contra mí. Por eso es que Cristo vence. Por eso es que sin Cristo no podemos vencer. Él ya venció. Por eso Cristo recuperó el dominio del mundo, recuperó el dominio de la tierra. Cristo tiene el dominio de este mundo por ser el creador y por ser el redentor. Por eso la victoria está asegurada. Por eso cuando pelea contra nosotros, ¿a quién debemos ir nosotros? A Cristo. ¿Por qué? Porque Satanás, ahí lo dice, Satanás no puede contra él. Dice, viene el príncipe de este mundo, pero él conmigo no puede. ¿Por qué contra Cristo no puede? Porque Cristo lo derrotó, porque Cristo se aseguró la victoria. ¿Ven por qué tenemos que estar del lado correcto? Nuestra mente debemos entregarla, el control de nuestra mente debemos entregarla al lado correcto, al lado de Cristo. Sigo. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Vístanse de la armadura de Dios, vistámonos de la armadura de Dios. En la siguiente sesión vamos a estudiar eso un poco más ampliado. Pero Pablo nos insta a eso, a vestirnos de Cristo, revestidos de Cristo, y el diablo huirá de vosotros. Dice, no recuerdo la cita, pero me viene aquí a la cabeza. Revestidos de Cristo y el diablo huirá de vosotros. Vivimos en una lucha constante. Ahora, ¿para qué debe servir la iglesia? ¿O cómo nos ponemos en el terreno de Satanás? Recordemos que venimos estudiando durante el libro de los Efesios, en los capítulos
4 y 5 más específicamente, cuando Pablo nos enseña a vivir en la iglesia, a ser buenos cristianos. Claro, también hablamos de cómo mantener las relaciones en el matrimonio, de cómo las relaciones entre padres e hijos, entre obreros y amos, o sea, es un conjunto, y todas esas relaciones las ataca Satanás. Esas son las luchas a las que nos vemos nosotros sometidos constantemente. Y también podemos ponernos en el lado de Satanás cuando perseguimos a alguien en nuestra misma iglesia. Suena muy incoherente decir que yo sigo a Cristo, que amo a Cristo, que voy a la iglesia cuando yo estoy persiguiendo a una persona. Cuando estoy en ese momento me vuelvo instrumento de Satanás, me vuelvo parte de sus huestes, de sus potestades, cuando yo con mis inquinas, con mis mentiras, intento afligir a otro. Eso es ponerme en el lugar de Satanás. Para eso no fundó Cristo la iglesia. Para eso no estará la iglesia. No está para eso la iglesia. La iglesia es un espacio para que recibamos a las personas con amor, para que actuemos con amor, porque y así lo estudiamos durante el libro de Efesios. Dice Pablo, ténganse en amor unos a otros, entréguense como Cristo amó y se entregó por la iglesia, háblense con salmos, háblense bonito, no se inventen nada el uno contra el otro, ténganse amor, ténganse paciencia. O sea, Pablo viene, por decirlo así, durante el capítulo 1 y 5, describiendo cómo debemos aprender a relacionarnos, porque en el 6 dice, oiga, mire, es que estamos en una batalla y la manera de sobrevivir esta batalla es amando a Dios, entregándonos a Cristo, permitir la obra del Espíritu Santo y que esas luchas contra principados, potestades, todas esas aflicciones, como dice Cristo, tendrán aflicción en el mundo, pero ¿qué? Tranquilos porque yo he vencido. ¿Para qué debiéramos estar nosotros? ¿Para seguir haciéndonos aflicciones en la iglesia, o afligirnos en nuestra familia, o afligir a los demás en el trabajo, en la universidad, en el colegio? No, eso no lo hace un cristiano de verdad. Por eso Pablo, durante todo el libro, nos enseña cómo se comporta una persona que verdaderamente ama a Dios, no solo de palabras, sino que también que vive, se entrega a Dios y actúa como actuó Cristo. Ese es el parámetro nuestro para saber si estamos del lado correcto o si estamos del lado equivocado. Y eso se ve en el Apocalipsis, cuando lo estudiamos. Personas que se entregan a Cristo perseguidas ¿por quién? Por personas que dicen amar a Dios, pero están completamente lejos de Él. Y esas son las personas que persiguen. Y podemos ser persecutores dentro de nuestra misma iglesia, dentro de nuestra misma familia. Por eso se hace muy claramente el paralelo del carácter de Cristo y del carácter de Satanás. Por eso Cristo no obliga a nada, ni obliga a nadie a hacer algo por la fuerza. Todo es por amor. No hay persecución, no hay aflicción. ¿Cuándo hay aflicción? Cuando nos entregamos como agentes del mal. O sea, podemos ser agentes divinos, por decirlo así, agentes divinos, embajadores celestiales, o también podemos ser agentes del mal. Y en nuestras relaciones, lo que nosotros hagamos es el reflejo de la conexión del Dios al que servimos. Servimos a Dios, soportamos la crisis, me entrego a Él, soporto la prueba y ayudo a otros ¿a qué?
a soportar la prueba porque entiendo que todos estamos en las mismas condiciones. Cuando estoy del otro lado, es porque en mi mente no está Cristo, así yo promulgue que Él está, pero no está Cristo, me entrego al dominio del mal. ¿Y cuál es la consecuencia? Perseguir a los otros, afligir a los demás, infinidad de cosas. Por eso Pablo en el libro de los Efesios se preocupa tanto o se preocupa demasiado porque mantengamos una relación con Cristo verdadera y genuina, y al tener una relación con Cristo y amar a Dios, ¿vamos a amar a quién? Vamos a amar a nuestro prójimo. Hay demasiadas aflicciones en el mundo, las hay por montones. Para ir a la iglesia a afligirnos entre nosotros mismos y a causarnos oprobios entre nosotros mismos. Hay demasiadas tensiones en nuestra vida, como también para hacer aflicción para nuestra familia, para hacer aflicción en nuestra iglesia, para hacer aflicción, para afligir a otros en el trabajo, en el estudio, donde quiera que sea. Una persona que ama a Cristo, que se entrega a Cristo, no es partícipe en las aflicciones de los demás. Ese no es el carácter de Cristo, ese es el carácter de Satanás. Por eso es que vivimos en constante lucha y por eso es que Satanás quiere que nos parezcamos a Él. Dice Cristo, no, venga, hagan esto, anden en amor como Cristo amó, como se entregó. Y ámense los unos a los otros. Ayudémonos a llevar nuestras cargas y nuestras aflicciones. A eso somos invitados. A eso nos invita el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y por supuesto el autor de esta carta, que es Pablo. Dios les bendiga. Gracias por acompañarme en este estudio durante esta semana. Gracias por estos minutos que se toman para apoyar este comentario. Por favor, no olviden dar el like, la suscripción al canal, la campanita, para que cuando subamos contenido les aparezca allí en sus móviles y podamos juntos participar. Me retiro con una oración, deseándoles que donde quiera estén, el amor y la misericordia de Cristo les alcance, y ojalá podamos vivir como embajadores del reino de los cielos. Padre de amor, gracias por el estudio que nos has permitido en estos minutos. Queremos entregarnos a ti, queremos pedir la bendición del Espíritu Santo, que cada día, Señor, entendamos que somos familia, que somos hermanos, que doquiera vayamos, Señor, nuestra misión es reflejar tu carácter y mostrar amor hacia los demás. En la familia, en el trabajo, en el estudio, en la iglesia, Señor, doquiera vayamos, tener claro que todos somos hijos tuyos y, Señor, debemos amarnos y soportarnos unos a otros, así, Señor, como tú también nos amaste y te has entregado por nosotros. Bendice a nuestros amigos que ven este comentario, que nos han acompañado en estos minutos. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia hoy y siempre. En el nombre de nuestro Señor Jesús agradecemos todo. Amén. Un abrazo para todos. Dios les bendiga y nos vemos en la siguiente ocasión.